sobre la adjudicación del Campo Sacha. Adelante. Los trabajadores aglutinados en el Frente Unitario, las organizaciones sociales y otros sectores y ciudadanos el día de la semana anterior, el día jueves, mantuvimos una reunión para conformar la Coordinadora Nacional de la Defensa del Patrimonio de los Ecuatorianos y obviamente resolvimos hacer varias acciones, entre ellas obviamente movilizaciones, plantones para defender el Campo Sacha de las intenciones que tiene el gobierno de privatizar. Y esas acciones se van a realizar el día de hoy en todo el país, lo que es la ciudad de Quito. Vamos a hacer esa acción a partir de las 15 horas. Pero también, obviamente, vamos a presentar el día de hoy una solicitud de un examen especial a la Contraloría General del Estado para que pueda investigar este proceso que obviamente ha sido poco transparente, poco honesto y que los ecuatorianos no estamos dispuestos a aceptar de que obviamente entre gallos y medianoche se entregue uno de los campos petroleros más rentables que tiene el Estado ecuatoriano, como es el Campo Sacha. ¿Serían los riesgos para los ecuatorianos en este caso de que se haga la entrega del Campo Sacha? Mire, hay varios elementos que se debe investigar y transparentar, y por eso es fundamental que actúen las instancias, Contraloría, Corte Constitucional, Fiscalía y el mismo Procurador General del Estado, que estas autoridades deben entender que no son abogados del presidente de turno, sino que son las instancias y los llamados a proteger, a precautelar los intereses de la nación, de la patria, a defender la soberanía como tal porque en este proceso obviamente se estaría vulnerando la misma Constitución. Si nosotros revisamos el artículo 316 de la Constitución, claramente nos establece cuál tiene que ser el procedimiento para estas intenciones de entregar acciones de empresas mixtas. Y claramente establece el 316 los límites fijados en la ley, nos dicen una parte del 316 de la Constitución. Sin embargo, hoy se quiere entregar a través de decretos y acuerdos ministeriales porque no hay ley para estos procesos. Primer elemento. Segundo, obviamente tampoco ha habido un proceso de licitación. No conocemos hasta ahora cuántas empresas han participado de este proceso. Entonces se estaría entregando a dedo a esta empresa Sinopetrol. Tercero, al estar vulnerando esto, obviamente, podría haber una intención de, obviamente, una traición a la patria, al entender este aspecto de no transparentar y de incumplir la Constitución, porque también conocemos de que existe en el contrato una cláusula que le ponen al Estado ecuatoriano sobre el tema del arbitraje internacional. Y todos conocemos que eso está prohibido en la Constitución, pero además, el 14 de abril del 2024, el pueblo ecuatoriano le dijo no al arbitraje internacional. Entonces sería gravísimo si en el contrato consta el tema del arbitraje internacional. ¿Cuál será el perjuicio? El perjuicio es millonario. Ya se ha dicho de que obviamente el Estado ecuatoriano tiene de reservas petroleras certificadas por 14.000 millones de dólares. El gobierno nos ha dicho obviamente de que se va a recibir alrededor de 6.000 millones de dólares. El Estado invierte alrededor del 10% de producción para costos de inversión. Le quedaría como margen de utilidad 12.000 millones. Si nos dicen que únicamente van a recibir 6.000 millones de entrada, el Estado ecuatoriano estaría perdiendo 6.000 millones de dólares. Pero también conocemos que en las actas que tiene el Estado, se estaría evidenciando que no son 6.000 millones que va a recibir, sino son 4.000 millones de dólares. Entonces, ahí aumenta la pérdida, ya no serían 6.000, sino serían 8.000 millones de dólares. Entonces, hay una gran pérdida para los ecuatorianos al entregar el campo Sacha, a entregar la joyita de la corona.
La ministra Manzano ha dicho que no es la joyita de la corona, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué empresa privada quiere una joya oxidada, como ha dicho la ministra Manzano? Pero sus declaraciones se van al piso cuando se ha demostrado a la saciedad que esa joyita oxidada que dice que es el campo Sacha produce 78,000 barriles diarios, pese que en los últimos meses el gobierno dejó de invertir para el tema de, obviamente, el mantenimiento, con el objetivo también de boicotear y decir que no sirve. Entonces, es un gran perjuicio para las y los ecuatorianos al entregar el campo Sacha. 8:16. Ingeniero, se critica el proceso como tal. Usted ya lo ha indicado en algunas ocasiones que faltó transparencia, que faltó más información, pero ¿se critica esto o se critica que se lo haya entregado o adjudicado a una empresa privada? ¿O se critican las dos? A ver, primero nosotros hemos tenido una clara posición de defender la soberanía de los ecuatorianos y defender la política que han tenido los gobiernos de intentar privatizar. Nosotros hemos tenido una clara posición de estar en contra de las privatizaciones. Obviamente hoy las disfrazan de concesiones o de delegaciones, pero nuestra postura ha sido en contra de privatizar el IES, el Banco del Pacífico, CNL, etcétera. Y hoy obviamente no puede ser la excepción de levantar la voz frente al tema del campo Sacha. Lo hicimos también anteriormente, porque los anteriores gobiernos también han entregado, como el campo de Chuchufín, de Dayuma, y que tuvo una pérdida del Estado ecuatoriano en el 2015 de alrededor de 3.500 millones de dólares en renta petrolera. Entonces, siempre hemos tenido la postura de oponernos al tema de las privatizaciones, y más aún cuando es un campo Sacha, que obviamente manejado por el Estado, por el tema de Petroecuador, obviamente genera una rentabilidad para las y los ecuatorianos. Entonces, aquí no nos oponemos que venga inversión, pero que vengan a invertir en proyectos nuevos, que empiecen desde cero, para que obviamente ese riesgo sea compartido entre el Estado y la empresa privada. Pero lo que nos oponemos es que vengan a llevarse un campo como el campo Sacha, que viene produciendo, que viene generando rentabilidad, y después de 20 años nos entreguen cuando ya no sirva. A eso es lo que nos oponemos. 8 de la mañana, 18 minutos. Ingeniero José Villavicencio, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Qué gusto verlo el día de hoy. Entre todas las cosas que podemos observar, entre las posturas muy razonables todas, pero si pensamos un poquito más allá y vemos que si necesitamos los 1.500 millones de dólares que ya parecieran que no van a estar, pero el tema es qué alternativas podemos dar, porque este campo Sacha ya dicen que está oxidado, pero muchos sabemos que es bastante productivo porque de lo contrario no lo quisieran. Entonces, ¿qué alternativas ustedes proponen al país y proponen al presidente de la República, incluso al nuevo o la nueva presidente o presidenta de la República? A ver, mire, los 1.500 millones nos han dicho que es para resolver el tema de lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Y claro, sumado al tema de lo que está pasando por el tema de la naturaleza. Pero similar nos dijeron por el tema del IVA. Necesitamos subir 3 puntos para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada común. Y la pregunta es, ¿se ha resuelto el problema? No se ha resuelto. Pero esos 1.500 millones de dólares, que por cierto, como decía usted, ya al parecer no se va a dar el día de hoy, es menos de lo que produce anualmente el campo Sacha. Anualmente el campo Sacha. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Hay que fortalecer, pues, el tema del campo Sacha. Hay que tomar decisiones, porque este gobierno no las ha tomado. Y digo no las ha tomado porque ¿qué gobierno cambia en menos de 10 meses 5 gerentes de Petroecuador? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿No conocen? ¿No saben? ¿Se designa a dedo? ¿O qué está ocurriendo? Entonces, primero hay que poner autoridades que conozcan, que sepan. Segundo, obviamente hay que tomar las medidas
que se tenga que tomar. Se ha dicho que hay actos de corrupción. La pregunta es, ¿qué están haciendo para combatir la corrupción? Porque cuidado, estemos pensando, no, entrego al sector privado, ya no van a haber actos de corrupción. Cuidado, la corrupción está en el sector público y también en el sector privado. Entonces, digo, la alternativa es, obviamente, a corregir estas, actividades que pueden estarse dando y a poner gente consecuente, gente que sirva, gente que obviamente vaya a hacerle funcionar de mejor manera. Mire, gracias a los trabajadores, ese Campo Sacha en los últimos meses aumentó 10,000 barriles diarios, pese a que cambiaban autoridades a cada rato, como ya lo mencioné. Y ahora, muy suelto de huesos, dice, se entregaría el Campo Sacha al sector privado, se quedarían en la desocupación más de 400 trabajadores. O sea, hay también una afectación. Entonces, tomemos medidas. La joya oxidada que dice la señora Manzano lleva a un grupo de periodistas, les hace tomar fotos de las máquinas que ya han sido dados de baja, para vender las cortinas de humo que la empresa no sirve, cuando es todo lo contrario, sí sirve. Y los trabajadores que han denunciado y se han opuesto han sido despedidos. David Almeida, a eso se sumaron cerca de 30 trabajadores que los desvincularon por oponerse al tema de las privatizaciones. Entonces, es una situación muy, muy compleja. Entonces, la alternativa es, hay que fortalecer la institución del Estado, porque hay que entender que es patrimonio de los ecuatorianos y se debe respetar eso. Y para que el Estado funcione, debe funcionar tanto lo público como lo privado, porque si no nos quieren decir de que todo lo público no sirve, que todo lo privado es lo que sirve. Y en un Estado constitucional de derechos y de justicia social tienen que manejarse de la mano ambos sectores, público y privado. 8 de la mañana, 22 minutos, 8 de la mañana, 22 minutos. Dentro del derecho a la resistencia reconocida por la Constitución, ustedes van a hacer movilizaciones, lo harán en conjunto con otras organizaciones, por ejemplo, la CONAIE. ¿Y cuál es su postura también? Perdóneme, dos preguntas. Por el voto el próximo 13 de abril dentro de su organización, ¿por dónde se irán? ¿Por acá o por el medio? ¿Por dónde se van a ir, don José? Mire, primero, obviamente, la defensa del patrimonio de los ecuatorianos tiene que ser de todos. Y por eso es que, junto a otras organizaciones sindicales, sociales, el movimiento indígena y otros sectores, obviamente haremos nuestras primeras acciones el día de hoy en todo el país. Segundo, a ver, nuestra central sindical, UGT, va a reunirse en Consejo Nacional el próximo viernes para discutir este aspecto. Sin embargo, obviamente hemos hecho un primer debate en el secretariado, en el directorio de nuestra central sindical, y hemos dicho claramente, ninguno de los dos candidatos nos representa. Ya vivimos y lo enfrentamos al correísmo. No nos podemos olvidar, pues, que en el 2009 ya nos dijo que los derechos de los trabajadores eran privilegios. En el 2011 se inventaron la compra de renuncias voluntarias obligatorias, donde dejaron a cientos y a miles de servidores públicos en la desocupación. El tema de la famosa ley de justicia laboral, que el IES dejó de recibir 9,000 millones de dólares por el tema de la entrega del 40%. ¿Quién nos responde eso? ¿Quién nos devuelve? El tema de las enmiendas que quisieron eliminar la organización en el sector público, la persecución, los despidos. Eso ya podemos olvidar. No podemos olvidar, pues. Y obviamente el actual gobierno, que tiene una política neoliberal, fondo monetarista y que no ha resuelto los problemas del país, pese a que se le ha dado todas las herramientas, los instrumentos. Entonces, frente a eso hay una tercera opción que es legítima, que es válida, que es constitucional, que es el voto nulo. Y eso obviamente lo vamos a discutir el próximo viernes en nuestro Consejo Nacional de la UGT, que obviamente es una de las principales instancias que tiene nuestra central sindical. Perfecto. 8:24 minutos, ingeniero José Villavicencio. Nuevamente queremos agradecerle por siempre aceptar entrevistas de nosotros, no en lo personal, sino para que la audiencia sepa, el ecuatoriano sepa de lo que ustedes realizan
en beneficio del país. Muchas gracias, ingeniero José Villavicencio. ¿Está aquí en Guayaquil o está en Quito usted? Estoy en Quito. Los próximos días o meses estaré en Guayaquil. Ahí les visito. Muchas gracias. Y como siempre, por darnos el espacio a los trabajadores. Perfecto, José. Gracias. Muchísimas gracias y éxitos. 8 de la mañana, 25 minutos. 8 de la mañana, 25 minutos. Lisette, ¿se acuerda cuando comenzábamos a hablar con Javier Cuello y usted en las mañanas del tema de los radares? Oiga, que ahorita es la feria de los radares cerrándolos.